Bien, entonces, les decía, hoy, en esta primera parte, vamos a terminar de hablar de lo que tiene que ver con redes, en lo que son aparatos de maniobra y de protección, y hacemos esta diferenciación entre maniobra y protección. Creo que, no sé si algo ya la clase pasada mencionamos, pero estamos haciendo esta diferencia ya que hay aparatos que pueden cumplir con las dos funciones, y hay aparatos que solamente están preparados para cumplir una de ellas. Básicamente, cuando nosotros hablamos de lo que es una maniobra, es de hacer una apertura o un cierre de un circuito eléctrico, de manera de poder realizar alguna acción después en ese circuito eléctrico. Cada vez que yo abro o cierro, pero eso es de manera ya manual y es con un fin determinado. En lo que es protección, en cambio, ya es un equipo que está directamente relacionado a detectar algún tipo de anomalía que se pueda producir en el sistema y despejarlas. Entonces, nosotros esos equipos que vamos a utilizar para maniobras y protección, los podemos accionar de manera manual, o bien a través de algún tipo de automatismo. Pueden ser a distancia o pueden ser operados en el mismo lugar. Todo va a depender de las tecnologías que estén disponibles y del equipamiento de que se trate. Los parámetros que normalmente nosotros vamos a caracterizar este tipo de equipamiento, básicamente terminan siendo, fíjense, parecidos a los que nosotros habíamos nombrado allá a principio de año cuando hablamos de protecciones. En definitiva, lo que nos interesa conocer y manejar son los valores nominales, los poderes de corte, los poderes de cierre, es decir, las capacidades que van a tener esos equipos para poder manejar las corrientes con las tensiones que se trate, sea en condiciones de funcionamiento normal o sea en condiciones de funcionamiento bajo falla. Recuerde que cuando nosotros estamos sometiendo un equipo de esto a un trabajo bajo una falla, las corrientes que se pueden llegar a producir o tener que interrumpir o tener que manejar estos equipos pueden ser extremadamente altas, de varios kiloamperes, y dependiendo del lugar donde se produzca esa falla, bueno, esas corrientes pueden ser más o menos intensas. Entonces, nosotros tenemos que asegurar siempre que tanto el poder de corte como el poder de cierre que tenga ese equipo sea suficiente para asegurar que bajo cualquiera de estas circunstancias esos equipos van a responder normalmente. Y ya vamos a ver que básicamente toda esta cuestión está dependiendo de lo que es sus contactos, los accionamientos que tienen esos contactos para producir aperturas o cierres, y las cámaras en donde se va a producir la extinción del arco que se va a formar ante la apertura o también ante un cierre cuando se acercan los cierres. Entonces eso nos van a dar distintos tipos de tecnologías de equipos. Dentro de esas tecnologías que nosotros podemos encontrar, vamos a tener interruptores que hoy día no son ya tan utilizados, pero siguen existiendo, como las tecnologías que hoy día son más comúnmente utilizadas. Quizás hoy los interruptores que más se utilizan son los interruptores de gas a presión, donde utilizan el hexafluoruro de azufre dentro de esa cámara de extinción del arco, ya que este gas tiene un gran poder dieléctrico y nos da una gran prestación para interrumpir esto que se produce en el momento de apertura o cierre de los contactos. También los interruptores en baños de aceite o los de pequeño volumen de aceite son muy utilizados, y ya para potencias no muy elevadas o tensiones no muy altas, lo que es baja tensión, podemos encontrar los de soplado magnético o los de pequeña potencia. Todos estos interruptores, fíjense, de los cuales estamos hablando de equipos que no los estamos definiendo
como cuando nosotros hablamos de uno de corriente de baja tensión, que decíamos, bueno, es un interruptor, una llave termomagnética, un diferencial, o lo que sea. Sino que estos interruptores siempre van a estar asociados a algún centro o algún comando que va a dar la orden o va a ser de elemento inteligente para producir la apertura bajo alguna circunstancia que estos equipos estén censando. Ahora en un ratito lo vemos. La constitución, como recién les decía, son los contactos, las cámaras de extinción de arco, que es lo que da a esta clasificación que nosotros recién estuvimos mencionando, los mecanismos de apertura y cierre de contactos, todo esto obviamente que es mecánico, y después vienen estos otros elementos que son los disparadores. Los disparadores son estos relés, estos equipos, que van a estar asociados a cada uno de estos interruptores. O sea que un interruptor puede tener asociados varios tipos de disparadores. Vamos a tener primarios y secundarios. Dentro de los primarios tenemos los disparadores térmicos, los disparadores magnéticos, y ellos son los elementos que le van a dar la orden de actuación al interruptor. Entonces un interruptor puede tener aperturas por distintos motivos. Puede tener una apertura por un disparo, como en este caso, por un disparo de un elemento primario, como puede ser algo térmico o algo magnético, y obviamente que eso lo va a estar indicando. Como también puede haber disparo por elementos secundarios, por emisión de corriente, por mínima tensión. Todos estos elementos, en definitiva, van a ser como la parte del cerebro que va a estar controlando los distintos tipos de fallas que se pueden producir aguas abajo de la red sobre la cual este interruptor está protegiendo. Entonces, cuando detectan cualquier anomalía, lo que hacen es darle la orden al interruptor para que produzca la apertura. Obviamente que eso lo hace a que nosotros lo llamemos interruptor automático, porque tiene un elemento capaz de dar una orden para producir la apertura. Esto no quita que nosotros podamos hacer las aperturas manuales del interruptor para producir o para realizar algún tipo de maniobra. Entonces, nosotros si necesitamos hacer alguna maniobra, podemos manualmente podemos abrirlo o cerrarlo. Las curvas características que tienen estos equipos, fíjense, son bastante parecidas. Siempre relacionamos lo que son corrientes, tiempos, son bastante parecidas a las que nosotros ya utilizamos. Quizás la gran diferencia está en que este tipo de equipos, obviamente que son mucho más desarrollados tecnológicamente, y nosotros podemos mover, podemos cambiar las pendientes de estas curvas y acomodarlas de acuerdo al perfil o a la característica que nosotros le querramos dar a esa protección. En general, siempre estas protecciones están asociadas a otras protecciones. Entonces, dependiendo de la parte en el circuito en donde se encuentren, nosotros a estas protecciones las tenemos que hacer selectivas. Entonces, con estas curvas, que nosotros vamos a programarle a cada uno de estos relés para que dispare, nosotros lo que vamos a hacer es darle una determinada selectividad. Entonces, bueno, tendremos después disparos de distintas características, de manera que ahí prioricemos la actuación o no, de acuerdo al lugar donde se encuentra instalada la protección. Acá tienen una clasificación de otros relés que van a estar controlando estas magnitudes, un relé sobre intensidad, como de máxima corriente. En general, este relé lo que hace es controlar la máxima corriente que puede circular por el circuito, relé de tensión, relé de contacto a tierra, relé detector de fase de cortocircuito de fase a tierra, el relé diferencial, relé de distancia. Como ven, son muchos los dispositivos que yo puedo asociar a mi interruptor. Obviamente que a medida que le voy agregando distintos tipos de relé a mis sistemas de protección, voy encareciendo, pero voy haciendo una protección mucho más compleja y más segura. Entonces todos los interruptores que van a estar controlando una línea de media tensión que está alimentando, que sea un distribuidor o que sea un alimentador, va a estar seguramente comandada en algún lugar por un interruptor que va a tener asociada a ella toda esta gama de relé.
De manera que cualquier falla, por mínima que sea la corriente que se derive a tierra, este interruptor va a producir una apertura. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Requieren algún tipo de mantenimiento o alguna vez que los pones ya quedan ahí permanentes? No, tienen mantenimientos, y es más, cada uno de estos equipos tienen un contador de actuaciones. Van contando las veces que nosotros los hacemos abrir y cerrar, sea por una cuestión manual, o sea porque se produjo una actuación porque alguno de los relés asociados le dio la orden para que actuara. Entonces, Tienen dependiendo como del, una vida útil. claro, primero dependiendo de la cantidad, o sea, del tiempo, hay ya un mantenimiento programado, y después dependiendo de la cantidad de actuaciones, hay otro mantenimiento en el cual sí o sí hay que reemplazar partes de estos equipos. ¿Eh? O sea, porque los contactos, obviamente, cada vez que tienen algún tipo de apertura, sufren algún tipo de desgaste. Entonces, después de transcurrido un determinado tiempo o una determinada cantidad de actuaciones, sí o sí deben ser reparados. Y como es lógico, muchas veces también el hecho de que la tecnología vaya avanzando, en general, muchas veces terminamos reemplazándolos por algunos que tengan algún tipo de mejor prestación frente a los que tenemos. ¿Mm? Pero sí, tienen mantenimiento. Necesariamente tienen mantenimiento. ¿Mm? Otros equipos que nosotros utilizamos son los seccionadores. Ya algo hablábamos la clase pasada de que los podíamos encontrar en las estaciones, las subestaciones transformadoras, pero hoy vamos a hablar específicamente de los que hay en las redes de alta tensión o redes de media tensión, o básicamente, en definitiva, lo que es el fin que tiene un seccionador. Un seccionador tiene por objetivo producir una separación física de la red de energía. Cuando nosotros hablamos de un interruptor y producimos la apertura de un interruptor, nosotros lo que podemos hacer es chequear si hay energía o no en la línea, una vez que se produjo la apertura del interruptor. Pero yo no tengo una apertura visual, yo no puedo ver los contactos del interruptor si se abrieron o no. Eso no lo puedo ver. Entonces, siempre un interruptor va asociado a un seccionador. El seccionador lo que hace es, fíjense, acá tienen algo muy, muy elemental, que es, acá está la cuchilla cerrada, acá está un punto de contacto, acá está el conductor, puede ser el que sale o el que entra, y acá está el otro conductor. En esta posición está cerrada. Cuando este eje se mueve, lo que hace es abrir. Por lo tanto, yo tengo una apertura visual, ya que la cuchilla se desplaza un determinado ángulo. Acá tienen uno que está pivoteando sobre un determinado eje, y ahí puede estar conectando, desconectando o conectando, una vez que nosotros lo movamos y conecte con esta parte. Estos seccionadores no tienen capacidad o poder de corte. Cuando nosotros hablamos de seccionadores, necesariamente lo tenemos que asociar a un interruptor. De manera que cuando vamos a hacer algún tipo de maniobra y yo quiero asegurarme que tengo una apertura visual de la red, primero, el procedimiento es primero abrir el interruptor, dejar sin energía la línea, abrir el seccionamiento, de manera que me aseguro visualmente que esa red está abierta, y una vez que esa red está abierta, yo ya puedo empezar con mi procedimiento de trabajo. Hay distintos tipos de seccionadores. El seccionador, la gran importancia, chicos, de esto, es que el seccionador no tiene poder de corte. O sea, es la gran diferencia que va a tener respecto a un interruptor. Entonces, es un equipo que Perdón, necesariamente ¿estos lo no usa son, para maniobra. estos son los que tenían un elemento fusible? ¿O No, el elemento, esos que yo les comenté, estos ya no, estos lo único que tienen es una cuchilla que cierra o abre, nada más. No tienen el elemento fusible. Los otros eran seccionadores fusibles, que son unos equipos especiales que se utilizan para las subestaciones eléctricas. Estos ya los tenemos dentro de las estaciones transformadoras importantes, y es más, cuando ya en un rato vamos a hablar de celdas. En las celdas donde tengo un interruptor,
por una cuestión de seguridad, cuando yo extraigo el interruptor para justamente lo que me preguntaron recién, para hacerle mantenimiento, cuando yo lo saco con el carro de la celda, de ese tablero donde está alojado ese interruptor, cuando yo lo extraigo, por una norma de seguridad, yo tengo que poner la red a tierra. ¿Y cómo la vinculo a tierra? Porque en algún lugar está abierta, para no vincular esa red directamente a tierra. La vinculo con un seccionador. Entonces, abro con el interruptor, vinculo la red a tierra, y ahí me permite sacar el interruptor. Y no voy a poder volver a conectar el interruptor hasta que yo no desconecte ese seccionador que estoy mandando la red a tierra. Y eso es por una norma de seguridad, para que bajo ningún aspecto nos vayamos a equivocar y estemos tensionando la línea mientras yo la tengo directamente clavada a tierra por una cuestión que estoy haciendo mantenimiento. ¿Se entiende? Claro, esa era la puesta a tierra que usted nos decía de poner de los dos lados a la hora de trabajar. En realidad, eso que yo le decía el otro día ya es una cuestión ya del procedimiento para trabajar sobre redes. En esto el concepto es parecido. Son distintos los equipos que utilizamos, pero el concepto es el mismo. Yo tengo que fijar a tierra esa red para que, bajo ningún aspecto, si hay alguien ahí adentro después que está tirado, panza arriba, haciendo alguna cuestión y algún tonto energiza, vaya a quedar expuesto a algún riesgo. ¿Se entiende? Porque directamente no me va a dejar ingresar inclusive el interruptor, o sea que no puedo cerrarla, no hay manera, es imposible. Y por eso cuando hablemos de celdas, van a ver que muchas veces vamos a hablar de enclavamientos mecánicos, no sé si algo hablamos en la clase pasada, pero hablamos mucho de lo que son las partes de operaciones, de enclavamientos o electromecánicos o mecánicos. Un enclavamiento electromecánico sería que yo tenga un pulsador con algún relé que con un electroimán, un buje trabe alguna puerta que no se pueda abrir hasta que yo no dé la orden y lo destrabe. Eso es un enclavamiento electromecánico. Y un enclavamiento mecánico, agarro un candado a un tablero, le mando un candado y esa llave me la meto en el bolsillo y no dejo que nadie la agarre esa llave hasta que yo no esté seguro que ahí pueden abrirlo y meter mano. Para que no ocurra ningún accidente. Chicos, si hay un accidente con estos equipos de los que nosotros estamos hablando, el resultado es generalmente uno, es la muerte. No hay vuelta. O sea, esto no te perdona. Cuando hay un error, hay un error en esto, el accidente es grave. O sea, lo más barato que la podés sacar es que tengas quemaduras realmente muy importantes. Si te llegan a quemar las vías respiratorias, es más complejo todavía. O sea, es complicado. Realmente manejar estos equipos, manejan mucha potencia. Realmente están en lugares donde los espacios son confinados, entonces cuando hay un cortocircuito, la potencia, la cantidad de calor que se libera es muy alta. Entonces, es muy peligroso. Realmente son lugares de trabajo que quien lo debe hacer con conocimiento y respetando procedimientos de trabajo. Profesor, Acá tienen una consulta sí. le hago sobre los seccionadores. Cuando dice que no tiene poder de corte el seccionador, significa que si yo no abro el interruptor antes y abro el seccionador, ¿no me va a producir corte en la línea? O sea, ¿va a seguir circulando corriente por ahí? A ver, miren, yo no sé si lo puedo hacer, y la verdad que no lo busqué, me parece que tengo algunos videos dando vueltas por ahí en internet, pero si ustedes buscan en internet aperturas de algún seccionador con carga, van a ver que se quieren abrir estos polos que están acá, estos polos, supónganse, este es más claro la apertura, ven, pivotea sobre esto, ahí está abierto, cuando esto gira y hace contacto con este otro extremo, y ahí se cierra. Esto en general, este tipo de seccionamiento es para media tensión o para baja tensión, que son estos de cuchillas deslizantes o de cuchillas giratorias. Estos que tienen acá son para los de alta tensión, acá estamos hablando de 66.000 volts, 132.000 volts, que son los pantógrafos, las cuales esas cuchillas que están arriba, lo que hacen es tocar a un conductor y cerrar y hacer la conexión. O hay algunos que tienen como dos brazos que se abren. Si yo los quiero Siempre abrir... se generan arcos, ¿no, profe? Se generan unos arcos increíbles entre esos dos puntos, hasta que, bueno,
Después, dependiendo de las condiciones del aire, de las condiciones climáticas, bueno, se puede romper antes o después. O si no, puede quedar establecido el arco. Y lo que va a pasar es que ese arco, como es un cortocircuito, está circulando una corriente muy elevada, lo que hace es destruir a los contactos del seccionador. Entonces, el seccionador, como no tiene capacidad de cortarlo a eso, lo que hace es mecánicamente tratar de abrirse y que el espacio de aire que hay entre los dos polos sea el elemento de disrupción eléctrica, el elemento que va a cortar ese arco. Después busquen en internet y van a ver que hay muchos videos de que se generan unos arcos, pero son increíbles. Si eso pasa, y bueno, una maniobra, dos, a la segunda maniobra tengo que cambiar el seccionador. Y un equipo de estos como tienen acá, son equipos que valen mucha plata, chicos, mucha plata. Entonces no está como para tener que estar cambiándolos. Y ni hablar el problema que está generando en la red, porque esa corriente que está generando vos acá como cortocircuito se termina transmitiendo en la red, o sea, estás transmitiendo un problema al sistema. Entonces, digamos que no van a estar muy contentos tus jefes si llegas a hacer esa maniobra. ¿Está ¿Eso claro? únicamente pasa por negligencia o por saltearse pasos en el protocolo de mantenimiento, o puede ser por alguna cuestión climática o algo de eso? No. Eso pasa porque no hubo una apertura en un interruptor. Entonces, ¿por qué no hubo la apertura en el interruptor? Bueno, porque falló el interruptor, no se siguió el procedimiento, no se verificó, porque hubo un error humano, que se olvidaron de abrir el interruptor y quisiera abrir un primer seccionador. Pero eso va a pasar cuando no actúe, cuando no tenga la apertura. Ahí Gonzalo compartió a ver si lo puedo abrir y lo vemos. Y se los comparto. Él tuvo rápido de buscarlo. ¿Ve? Ahí está, miren. No, pero no ven nada, ¿no? ¿No vieron Estoy nada? compartiendo No. el PDF. Ahí dejo de compartir el PDF y les comparto eso. ¿Dónde estás? Si yo lo veo, ¿por qué no lo puedo ver acá? Acá está. ¿Ahí lo ven? ¿Ven la Ahí página sí. de...? Sí, ahí se ve, profe. Miren, ¿vieron el arco? Es Está rico. lindo Ese para arco. estar cerca, ¿no? No, y no debe estar lindo para después el reto que te vas a ligar con el jefe que te toque. No sé qué es lo que será esto otro que viene a continuación. A él mismo. Pero ven, Profe, y eso ahí, sucede porque el aire se ioniza, digamos, o sea, es como que claro, el aire se pasa a ser un conductor. ahí van a tener acá Claro, se algunos. rompe Ven, el eléctrico, ¿no? claro, ven, son todos seccionadores, distintos tipos de seccionadores. ¿Ven cómo están abriendo? Miren. ¿Ven cómo abrieron? ¿Vieron cómo abrieron? Si eso Sí, sí. estuviese, profe, si eso estuviese abriendo bien, se abriría, pero no estaría ese arco. No, porque no hay circulación de corriente. Eso se está No abriendo sea por eso. porque ¿qué pasa? Todavía está pasando corriente. No hubo un elemento que cortara esa energía que está pasando por el seccionador. ¿Está bien? Claro. Entonces, Eso es lo que, profe, usted nos contaba, por ejemplo, en las soldadoras, o sea que obviamente se hace adrede, pero es la controlado. temperatura, justamente, claro, es lo que se Es, desea, digamos. es controlado y lo que yo hago ahí, lo que pongo es, como genero ese arco con una temperatura muy alta, pongo un electrodo, que es un material, que es el que yo voy a utilizar para fundirlo y va a estar uniendo los elementos que yo estoy soldando. ¿Eh? Básicamente ese es el principio. Bien. Perfecto. Muchas gracias por el aporte, Gonzalo. De nada. Bien, entonces ahí estuvieron viendo, esos son otro tipo de seccionadores, los de pantógrafo y semipantógrafo. Pero bueno, es importante esto, porque mire que insisto y demás, y muchas veces hago la pregunta después, ¿qué equipo tiene mayor poder de corte o cuáles no tienen poder de corte? Y a veces
se confunden y no me dicen que es seccionador. Tenemos que tener claro, el seccionador es un equipo que no tiene poder de corte, o sea, no tiene capacidad para interrumpirlo. Se va a terminar interrumpiendo, como vieron por lo que recién ahí ustedes comentaban y decía Ariana, es el propio aire el que termina produciendo la apertura. Los mandos pueden ser por pértigas, los más chiquititos, pueden ser mecánicos, por algún tipo de servomotor. Los mandos a pértiga, los más comunes, son los que vimos la clase pasada, que usted recién ahí me decía. Es ese que yo abro y tiro y hago la apertura en una subestación. Otros equipos que utilizamos muchos, los usamos realmente mucho en las redes, son los reconectadores. Los reconectadores tienen roles bastante parecidos a lo que es un interruptor automático, nada más que ya traen incorporados los disparadores. Voy a tener disparador por sobrecorriente, disparador de tierra, por falla tierra, por cortocircuito, entre fases. Estos reconectadores son equipos que se instalan básicamente en lo que son las redes rurales, en las salidas rurales, y lo que hacen es despejar fallas transitorias. Entonces, muchas veces en las redes rurales, yo tengo que, por alguna cuestión, por una tormenta, por un viento, o por lo que sea, o porque pasó algo, hay algún elemento que me está tocando una red. Ese elemento produce una falla, pero supónganse que es una rama. La rama toca la red, el elemento de protección ve que hay una falla, porque ahí hay una pequeña... Tengan en cuenta que todo esto ocurre en milisegundos. Detecta que hay una corriente a tierra, y un interruptor común produce la apertura, y deja la línea sin energía. Entonces, los chicos de redes tienen que salir corriendo a buscar a ver dónde diablos estuvo esa falla. Si fue algo que se despejó, te volvés loco buscando, porque hasta que encontraste en algún lugar, que hubo algún arco, es bastante complicado de encontrar. Si la falla es permanente, obviamente vas y la encontrás. Pero cuando son transitorias es complejo. A veces, miren, hay algo muy común. Vieron cuando nosotros veíamos los postes, las crucetas, teníamos el palo, la cruceta, y arriba iban los 3 aisladores. Muchas veces una paloma o un pájaro importante hace contacto entre el conductor y la cruceta, que está puesta a tierra. Entonces, lo que se forma es un arco, una descarga eléctrica sobre esa ave, obviamente que la mata, cae la paloma, o sea, el interruptor ve la falla y produce la apertura de la red. Te das cuenta que es una falla porque vas a encontrar la pobre palomita ahí carbonizada abajo de la línea. Pero pasó todo ese tiempo hasta que se produjo la apertura, recorremos la línea, encontramos dónde está, entonces como encontramos la falla, volvemos, damos la orden para que se energice de nuevo, transcurre un tiempo. El reconectador, ¿qué es lo que hace? Cuando detecta la falla, produce la apertura, espera un tiempo programado y cierra. Si la falla fue una falla transitoria, listo, cerró, quedó con energía y se terminó. Si supónganse, lo que se cayó es una rama, y esa rama sigue estando, haciendo cortocircuito entre dos fases, una vez que cerró, va a volver a abrir. Espera un tiempo más largo y vuelve a cerrar. Y a lo mejor ese tiempo fue suficiente para que esa rama se cortara y cayera. Entonces, si ya no está más la falla, deja el sistema con energía. Esta operación de apertura y cierre, bueno, en general, dependiendo de los equipos, pero se las puede hacer hasta 5 veces aproximadamente. Abrir, cerrar, abrir, cerrar. En general, nosotros somos un poco más conservativos. Yo por lo menos más de un recierre, a lo sumo 2, no hago. Producimos una apertura y un cierre. Si sigue persistiendo la falla, que abra, salimos, recorremos y nos aseguramos. Porque por una cuestión de seguridad, porque llega a pasar, puede ya estar pasando algo que a lo mejor nos traiga algún problema. Entonces, tengo el concepto de prefiero no distribuir algo de energía, pero siempre estoy priorizando lo que es la seguridad, que no estar intentando cerrar sobre falla que se esté manteniendo. ¿Se entiende? Pero bueno, esto nos permite dar una mejor calidad de servicio y que no haya tantas interrupciones. ¿Sí? Profe, y en cuanto a tiempos, usted recién mencionaba que por ahí el primer corte es
Perdón, el segundo corte es más prolongado que el primero, pero en tiempos... El tiempo lo ¿cuánto? programás, Juan, vos. Podés ir desde algunos segundos hasta minutos. Bien, ¿Mm? bien, bien, bien. No se aconseja que el tiempo... Es más, si vos lo querés hacer en milisegundos al recierre, lo podés hacer. Eso no es aconsejable, hacerlo en milisegundos al recierre, hacerlo tan rápido. A ver, estaría bueno hacerlo tan rápido porque tus usuarios prácticamente no se dan cuenta del corte. Pero el problema es un problema de servicio, de funcionamiento. Si vos haces un recierre muy rápido, hay muchos equipos que no se terminan de descargar y cuando se están descargando ya están siendo energizados de nuevo. Entonces, podés correr riesgo de dañarlos con el recierre. Entonces, lo que se aconseja es esperar algunos segundos. Entonces, a lo mejor si ustedes están conectados a sistemas rurales o sistemas donde dependen de un reconectador, pueden observar que a veces pasa eso. Ven que se corta la energía, pasan 10, 15 segundos y vuelve. Bueno, eso es porque están bajo la acción de algún equipo de este tipo. Perfecto. Profe, y le hago otra consulta sobre esa misma diapositiva. Lo que tenemos ahí conectado es un seccionador, ¿verdad? Lo que tienen acá conectado es esto, son dos reconectadores. Esto es un reconectador. Y estos son seccionadores fusibles. Bien. No es necesario poner junto a un reconectador un seccionador fusible. En general, quizás esta no es la foto más adecuada que por lo menos nosotros solemos utilizar para instalarlos. Cuando los instalamos directamente utilizamos cuchillas, y utilizamos cuchillas a su vez que hagan un bypass de la línea. ¿Por qué? Porque suponete que vos después tenés que hacer un mantenimiento sobre este equipo. Si vos tenés, como está acá, fíjense, la energía viene por acá, entra el reconectador y sale del reconectador para el otro lado. Porque acá, fíjense, está aislada la línea, para acá y para acá. Entonces, si yo tengo que trabajar sobre el reconectador, tengo que cortar la energía para toda la gente que está abajo de esta línea, atrás de esta línea. Entonces, cuando vos le haces un bypass, entonces cuando vos estás trabajando acá, bueno, bypassás la línea, de manera que esto sigue con servicio. No queda por ese momento, mientras vos estás trabajando, bajo la protección del reconectador. Habrá una protección más atrás, que es la que está viendo, que será un interruptor. Pero te permite seguir trabajando y no estar, porque toda la gente que trabaja en redes, uno de los, digamos, no digo de los problemas, pero sino una carga muy importante que tiene en su trabajo es el estrés de trabajar muchas veces bajo la presión de tener que, de jugar contra el tiempo, porque vos cuando dejás sin servicio algo, bueno, empezás a generar problemas y malestar en cualquiera, ni hablar en el tipo que está utilizando esa energía para producir. Entonces, ya, imagínense, a ustedes se les corte la energía, o ustedes, bueno, a lo mejor no están trabajando, pero en un horario que tienen el interés de hacer algo y se le corta la energía, y no es grato, no está bueno, porque nos hemos vuelto totalmente dependientes de este tipo de fluido. Entonces, trabajamos siempre contra reloj para reponer servicio. Entonces, uno siempre lo que trata es de tratar de minimizar esos tiempos, esos cortes de energía. Entonces, si yo puedo de alguna manera evitar eso, darles energía por otro lado y yo poder trabajar, bueno, primero hago una maniobra corta, a lo mejor un corte de 5 minutos o menos, dejo fuera de servicio eso, alimento de otra manera, vuelvo, restablezco el servicio. Por eso muchas veces ustedes van a ver que se corta la energía un ratito, y a las 2 o 3 horas se vuelve a cortar de nuevo un ratito. Bueno, es porque justamente han hecho una maniobra de ese tipo. Entonces, tratamos de que nuestra gente no trabaje tan acuciada sobre esto y entender. ¿Está bien? Perfecto. Profe, ¿le puedo hacer una última consulta? No, a ver, las que quieras, no hay problema. Bueno, con el tema de los seccionadores, o sea, por ejemplo, el fusible este se comporta igual que el de cuchilla normal, nada más que aparte tiene digamos, esa protección fusible, o varía en algo más. Claro, o sea, ese usted nos dijo que era fusible. Digamos, se comporta igual fusible que el de cuchilla. Igual, claro. Igual. La gran diferencia, ¿cuál es, Juan? Que en el que veíamos recién en el video, está manejando corrientes y potencias muy grandes.
estos que son, yo el otro día les dije, estos equipos vienen hasta 100 amperes, no más que eso. Y ya, si vos tenés un equipo de estos trabajando, a mí me pasa en un lugar que tengo una distribuidora en el norte, en el interior, que tienen una red y la operan con este sistema, cuando está toda la red cargada con energía, no los pueden abrir por el arco que se forma, porque si no los destruís. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer si vos tenés este equipo? Bueno, empezar a apagar todo lo que tenés conectado atrás de esa línea para que circule la menor cantidad de corriente posible. Cuando circulan baja cantidad de amperes, bueno, ahí sí lo podés abrir porque el pequeño arco que se forma no es relevante y rápidamente ese espacio de aire que se genera cuando vos le presás la apertura, bueno, extingue a ese arco. Pero si yo tengo que operar a este elemento con una carga muy grande, no lo puedo hacer. Entonces vos fijate, en este caso, vamos a este ejemplo, que tenés estos seccionamientos y esto que está acá. Lo primero que tenés que hacer es operar esto. Cuando vos operes esto, que esto esté abierto, no va a haber circulación de corriente por esta red. Entonces, yo produzco la apertura de esto, ahora abro acá, y una vez que abrí acá, recién puedo subir al operario sobre este elemento a trabajar. Cuando terminó de trabajar, el operario que se bajó de acá, primero cierra acá, y después cerramos el reconectador. Este reconectador, ahí estoy, este reconectador en general viene todo un cable acá abajo, y ahí abajo hay una caja, donde nosotros lo conectamos o lo desconectamos. Y si no, ya tenemos equipos nuevos que lo podemos hacer desde un teléfono, de un celular. Sí. El seccionador entonces se activa cuando nosotros abrimos el interruptor. El seccionador lo vamos a poder operar una vez que primero abrimos el interruptor. No es que automáticamente yo abro un interruptor y se abre un seccionador, no. Son independientes. Son dos equipos independientes. ¿Está bien? Bueno, acá hay parte de lo que yo recién les decía que caracteriza un reconectador, el tiempo de reconexión, tiempo de reposición, corrientes mínimas de operación, la ubicación en subestaciones. Básicamente donde más se utilizan estos equipos son en ramales rurales. Yo tengo un pueblo, una ciudad, y de esa misma distribuidora salen después ramales hacia el sector rural. Si yo no tengo un equipo de estos, cualquier problema que ocurra en el sector rural termina produciendo la apertura del interruptor general de la celda o de la estación, y deja a todo el mundo sin luz. Si yo le pongo en cada salida rural un reconectador, lo que voy a estar haciendo es que si hay un problema en la parte rural, ese problema quede confinado solamente a la parte rural. El sistema urbano ni se entere de la falla que pueda haber habido en la parte rural. Lo usamos mucho para eso. Acá tienen algunas de las características: tensiones, capacidad de ruptura, corriente mínima de operación. Acá tienen las curvas tiempo-corriente, que son las curvas que nosotros ya estuvimos viendo en el resto de las. Bien. No sé si les queda algo más de esto. Si no, ya les voy a compartir lo otro que quiero que veamos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Eh? ¿El parcial? No, casi era. No. No lo hice, Juan, el parcial todavía. Te digo la verdad, no he podido, no he tenido tiempo. No he tenido tiempo. Lo voy a hacer mañana a última hora. Es en su época de alumno, profe, no nos mate. A ver, siempre me pongo en la piel de ustedes. ¿En qué sentido me pongo en la piel de ustedes? Me pongo en la piel de ustedes que quieren aprender mucho. Y tienen todo el derecho a que yo les exija. ¿Está bien? Es un derecho de ustedes ese. Y yo no pienso violar ese derecho. ¿Está? Perfecto.
no les nunca tomo ni pregunto nada que yo no les haya explicado ni les haya dado. Así que en eso quédense tranquilos. Sí, en esto no puedo con mis criterios. Sí, yo pretendo que ustedes manejen cosas y aprendan. Es lo que yo pretendo. Sé que no van a ser ingenieros electricistas, van a ser excelentes ingenieros industriales. Y como van a ser excelentes ingenieros industriales, pretendo que todo esto que lo vemos este año, por única vez, el día de mañana, si les toca en algún momento tener que tomar decisiones sobre algún equipamiento de esto, se sientan con propiedad para poder hablar y opinar. No van a calcular ni van a diseñar, porque no está dentro de las incumbencias del ingeniero industrial hacer alguna instalación de este tipo. Pero sí, seguramente ustedes van a decidir inversiones. Y cuando uno tiene que decidir sobre algo, tiene que conocer. Uno no puede decidir sobre lo que no conoce. Eso para mí es una regla de oro. Entonces, yo puedo decidir sobre lo que conozco, sobre lo que no conozco, que voy a decidir. Entonces, esa es la idea, que ustedes se vayan, o cuando terminen aprobando esta materia, estén en condiciones de hablar con propiedad sobre algunos de estos elementos. Por eso que, si bien esta última parte es muy general, pero bueno, estamos haciendo foco quizás en las características, en los conceptos que hacen a la utilización de estos elementos. Nada más que eso. ¿Está? Esa es la idea. Bien, chicos, lo otro que nos quedaba por ver hoy es lo que yo les comenté, que tiene que ver con los tableros y celdas, que son los lugares donde nosotros vamos a estar alojando a estas aparamentas, a estos equipos, para lo que es tanto la protección, la maniobra y el control, y la medición. Los tableros, en general, se van a diferenciar de lo que es una celda. Las funciones son similares, lo que pasa es que un tablero va a alojar, o puede alojar, equipos que cumplan distintos tipos de funciones. En cambio, una celda no. Una celda va a ser de medición, o va a ser de protección, o va a contener un seccionador para hacer una maniobra. Las celdas manejan potencias mucho más altas que las que manejan los tableros. Tableros vamos a tener para el nivel de baja tensión. Y celdas ya nos vamos a encontrar que puede manejar niveles de baja, media, o equipamiento que maneje un nivel de tensión superior. Acá tienen algunos de los aspectos y fundamentos para la utilización, la construcción, y principios rectores para definir y calificar un tablero. Tiene que ser seguro, tiene que permitir continuidad del servicio, la funcionalidad eléctrica. Tengan en cuenta que cualquier tablero, ya lo vamos a ver ahora, va a estar constituido por un gabinete, y después va a haber adentro unas barras donde va a entrar la energía y otras barras donde va a salir la energía. Esa entrada y salida, en el medio va a haber algún elemento que los va a estar vinculando. Vamos a tener tableros principales, en general los vamos a señalizar de esta forma, tableros seccionales, y después puede haber también un tablero, inclusive de rango inferior, que es un tablero de máquina. Entonces, nosotros vamos a ir construyendo nuestros diagramas unifilares, ubicando a cada uno de estos tableros con el equipamiento que corresponde. Acá tienen algunos aspectos que deben satisfacer los tableros, deben en general estar construidos con algún material de acuerdo a lo que establece la ley de ingeniería e higiene, respecto a la resistencia del fuego, y hoy día a todo lo que tiene que ver con materiales dieléctricos. En general las puertas tienen que abrir hacia afuera, la ubicación de donde nosotros debemos colocar esos tableros también tiene que estar en lugares donde sean de fácil acceso, donde si vamos a hacer algún tipo de mantenimiento, el mantenimiento se pueda hacer con comodidad, que haya ventilación, que haya iluminación. Van a ver que en general siempre debemos prever cerca de cada tablero un sistema de iluminación autónoma, de manera que si hay un corte de energía nosotros podamos estar operando a ese tablero.
Acá tienen algunas de las cuestiones constructivas que deben respetarse respecto a la funcionalidad. Es importante que sean funcionales. Respecto al montaje, a los sistemas de montaje que se deben ensayar y controlar. Las condiciones ambientales también hay que tenerlas en cuenta. Dependiendo del lugar donde nosotros vamos a instalar el tablero, puede ser que las condiciones ambientales sean agresivas a los materiales con los cuales nosotros lo diseñamos o no. Entonces hay que tener en cuenta las condiciones ambientales para colocar justamente un material que pueda soportar esa agresividad que se puede producir. Entonces vamos a tener el gabinete, que es la parte exterior. Pueden ser, ya les dije, de materiales plásticos. Hoy día los tableros pequeños vienen de materiales plásticos. Pueden ser de metal. En general, hoy vamos a encontrar la mayoría de tableros prácticos. Van a ver que hay un índice de protección, ya lo vamos a ver, un IP, que depende de 3 números. Ahí un ratito lo vemos. Los aparatos que van a tener adentro, como les dije recién, pueden ser de maniobra, de protección y de medición. El gabinete, ese que yo les decía, que es la parte exterior, depende de las potencias que maneje. Entonces vamos a encontrar de distintos materiales. Van a generalmente tener algún tipo de ensayo, de algún tipo de certificación, y si son metálicos, es necesario que estos elementos, todas las partes, tanto en la parte del gabinete como las tapas, estén todas puestas a tierra. Entonces, dependiendo del tipo de tablero, si ustedes van y compran, van a una ferretería o lo que sea, van a encontrar que los tableros vienen identificados con un número que se llama, que le dice IP. IP, y después hay 3 dígitos. Ese IP, esos dígitos, les van a estar indicando el grado de protección. Contra la entrada de cuerpos sólidos, el primer número; contra la entrada de agua, el segundo número; y contra la energía de choque, el tercer número. Entonces, obviamente, a medida que esa numeración es mayor, el IP es mejor, y obviamente que el costo de este equipo también va siendo mayor. Muchas veces para determinadas instalaciones se exige un IP mínimo, y en función de eso nosotros tenemos que elegir el tablero. Bueno, acá... Los dígitos, profe, son, digamos, de 0 a 9, digamos. No, no lo tengo de memoria, pero sí son crecientes. Yo no recuerdo cuál. Hay uno que tiene números consecutivos, y hay otros que van de a 2 en 2. Pero en definitiva, siempre el número crece. A medida que vas a números más altos, el índice, el grado de protección es mayor. No me lo acuerdo de memoria cómo es, pero hay uno que es números corridos. Me parece que el primero es de números corridos, y los segundos y terceros van de a 2 en 2. Buenísimo. Acá tienen la ubicación de los tableros, como recién les decía, en lugares secos, con ventilación, de fácil acceso, iluminados. Y acá viene la parte de celdas. Conceptualmente, la función de una celda es la misma que la de un tablero. Pero el tema es que la celda va a manejar potencias o circuitos de mayor importancia que un tablero. ¿Está bien? Entonces, una celda, como la que acá lo tienen ejemplificada, fíjense, esto es una celda. Acá tiene adicionada otra celda. Estos terminan conformando lo que es un tren de celdas, una al lado de la otra, y cada una de ellas van a tener funciones distintas y van a estar manejando circuitos, o a lo mejor un mismo circuito con distintas protecciones. A lo mejor una celda esta puede ser de medición, otra puede ser de protección y otra puede ser de seccionamiento. Y manejan todo un mismo circuito. O pueden manejar circuitos distintos. En general, ahí lo vemos en un ratito, estas celdas todas después, o este tren de celda, van a estar vinculados después por barras. Esas barras las van a estar vinculando a cada una de ellas. Y esas barras las vamos a ir interrumpiendo con los elementos que nosotros tengamos dentro de cada celda. Las características de cada una de estas celdas van a estar dadas por un esquema eléctrico unifilar. Fíjense, acá hay una representación mímica de cuál es la función que cumple la celda dentro de esa instalación. La tensión, los niveles de cortocircuito,
Para que ustedes tengan una idea, una celda, hay celdas primarias, celdas secundarias, pero una celda primaria está manejando potencias de aproximadamente 10 megavatios. O sea, son potencias muy altas, muy altas, muy altas. Una ciudad completa, una localidad importante la manejan con una celda. Entonces, para que ustedes tomen una dimensión de la comparación de lo que maneja una celda y lo que maneja un tablero. Las funciones, bueno, son las que nosotros ya dijimos, son las mismas que para los tableros. Acá tienen un esquema de lo que compone una celda. Fíjense, en esta parte, esta celda, por ejemplo, acá en este lugar se aloja el interruptor, el compartimiento del interruptor. Estas son las barras, que van a estar vinculándolas a todas las celdas o a todo el tren de celda que se dé. Acá vamos a tener la entrada, el lugar donde vamos a estar entrando, saliendo con los cables. En general esas celdas van ubicadas sobre canales, debajo de esto. Acá hay un canal donde vienen todos los cables que acometen a la celda y después salen y van hacia otra celda. Lo que es control, y acá lo que es la parte de operaciones, donde nosotros de ahí la vamos a estar comandando. Dentro de las características constructivas, lo que es la carpintería metálica, todo lo que es el armazón y demás, ya vamos a ver que se les hacen a las celdas realmente unos ensayos que son muy rigurosos, porque se debe asegurar que pase lo que pase dentro de ese equipo, nada se transmita hacia el exterior. Si hay un cortocircuito, recién hablamos, las potencias, el calor, la cantidad de calor que se libera es enorme. La potencia que se libera es enorme. Entonces, pase lo que pase ahí adentro, esté controlado o no, eso es que de siempre hay contenido. Inclusive van a tener algunos ductos de evacuación de gases. Si se produce una explosión o lo que sea, eso tiene que haber contenido ahí adentro. Todos los gases o lo que pase de esa explosión debe ser canalizado hacia afuera, de manera que si hay algún operario circulando o está en la proximidad en el momento de producirse ese accidente, nunca se vaya a ver afectado. Van a tener, en general tienen lo que es ventilación, calefacción, controles de ingreso de polvo, de ingreso, a veces, no sé si alguna vez han escuchado que algún parte de PEC o de alguna empresa dicen que tuvieron un accidente porque se les metió una rata o una comadreja o algún elemento de esto dentro de la instalación y les produjo un cortocircuito y demás. Ustedes se ríen, el Juan se está riendo, porque a lo mejor lo escuchó y decía, me están chamullando. No, pasa. Y pasa, ¿saben por qué? Porque en estos equipos se genera temperatura. Entonces, en algún momento estos bichitos están buscando esa temperatura. Porque a lo mejor estamos en una condición que es complicada, es un lugar que está calefaccionado, está calentito. El problema es que van y después cuando se nos meten ahí adentro, nos tocan dos partes y forman un cortocircuito. Y les aseguro que el cortocircuito que se forma en esos lugares es un cortocircuito extremadamente violento. Y pasa. O sea que no es una excusa, no es que lo ponemos a veces como para justificarnos que, mira esta rata desgraciada lo que nos ocasionó. No, nos generó un problema justamente este pobre animalito, porque estaba buscando, bueno, un lugar calefaccionado. Entonces, aseguramos que todos estos equipos estén blindados de manera que tratamos de que no pase eso. Si alguna vez por una operación de mantenimiento alguien sacó algo y no lo volvió a poner, y esto no está perfectamente cerrado, bueno, pueden ser esos lugares donde alguno de estos animalitos entren y nos generen un problema. Otros equipos, ¿sí? Decía en la anterior... Te estoy escuchando muy mal, no sé si soy yo. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí un poquito mejor. Que dice, dispondrán de cácamas de izaje. ¿Qué es? Los cácamas de izaje son, como estas estructuras, Gonzalo, estamos hablando que son estructuras que suelen tener de frente, a lo mejor las nuevas, las compactas pueden tener 60 centímetros, las viejas casi 1 metro de frente, de profundidad 2 metros, y de altura 2 metros o 2 metros y medio. Más todo lo que tienen adentro, o sea, son equipos pesados. El cáncamo que es un elemento, como un gancho, y de ahí yo puedo levantarlas con algún equipo, y ese elemento
es lo suficientemente robusto para soportar todo el peso de la celda. ¿Está bien? Lo mismo vimos Bien, con los transformadores. buenísimo. Con los transformadores también. Veíamos que le llamábamos cancamodizamiento. En la parte superior tienen como unas arandelas, unos elementos que yo de ahí puedo agarrarlo con la grúa y levantarlo. En ese punto tienen que soportar todo el peso de ese equipo. ¿Mm? Es eso. Bueno, lo que les decía, va a haber barras, va a haber aisladores para separar estas barras de las celdas, interruptores, seccionadores, todo esto que nosotros vimos recién, todos estos equipos que recién estábamos estudiando. Todos estos interruptores de hexafluoruro de azufre, de pequeño volumen de aceite, todo de vacío. En los equipos en donde nosotros tengamos celdas de medición, nos vamos a encontrar también, si tenemos que hacer mediciones en el nivel de media tensión, nos vamos a encontrar con transformadores de tensión, transformadores de corriente y algún instrumento para medir. Nosotros ya estuvimos estudiando ya a principios de año que cuando necesitábamos medir en los niveles de media tensión lo hacíamos de manera indirecta, utilizábamos transformadores de medida. Para medir tensión, reducimos la tensión de media a 110 volt, medimos sobre los 110, lo afectamos a un coeficiente de transformación y nos va a dar el valor de la tensión que estamos midiendo. Y lo mismo hacemos con la corriente. Como las corrientes o están en el nivel de media tensión, o si están en bajas son corrientes muy altas, utilizamos algún transformador de intensidad para reducirla a una corriente menor, de 1 o 5 amperes, medimos sobre eso, lo afectamos por el coeficiente de transformación y obtenemos nuestra medición de ese valor. Van a tener obviamente las protecciones, acá están los relés, que nosotros recién comentábamos, que son los que van a estar censando sobre distintas características de protección que va a tener nuestra línea, los relés diferenciales, relé de temperatura, relé de tierra, relé de distancia, bueno, todo eso que recién enumeramos. Y esos relés van a estar asociados entonces en esa celda a un interruptor. Entonces, si se produce la actuación de ese interruptor, en el display de la celda nos va a estar indicando por qué se produjo la actuación de ese interruptor. Entonces nos va a decir un disparo a tierra, una máxima corriente, de manera que nosotros sepamos por qué hubo una actuación. Lo que es el cableado, bueno, todo el cableado obviamente es en cables aislados, en PVC, en general se utiliza PVC, hay otro tipo de aislamiento que es el XLPE, polietileno reticulado, pero generalmente se utiliza PVC. Y lo que son los sistemas de puesta a tierra, el sistema de puesta a tierra va a estar recorriendo a todas las celdas, todos los elementos o todas las partes metálicas no sometidas a tensión van a estar conectadas a tierra, y esas conexiones a tierra de esos equipos van a ir vinculadas a la malla de puesta a tierra de nuestra estación. La clase pasada estuvimos hablando de que todos estas estaciones transformadoras, los lugares donde nosotros manejamos mucha potencia, generalmente lo que hacemos es una malla de puesta a tierra. Y a esa malla de puesta a tierra conectamos todos estos elementos no sometidos a tensión. Para señalizar, recién les mostré, en el frente de la celda se coloca un diagrama mímico, es un diagrama unifilar, donde está indicando cuál es la posición que está ocupando ese elemento que está comandando esa celda, o que está dentro de esa celda, para que nosotros lo podamos actuar. Va a haber, generalmente pueden tener alarmas, esas alarmas pueden ser ópticas o acústicas, en donde nos van a estar indicando algún tipo, puede ser una alarma de emergencia. Hay un caso muy típico que es, por ejemplo, cuando hay una operación de un transformador, los transformadores de potencia se les controla la temperatura. Entonces hay un relé que está controlando el tema de la temperatura. Cuando la máquina llega a determinada temperatura, lo que hace es emitir una alarma. Esa alarma puede ser óptica o puede ser acústica. De manera que quien está operando ya está advertido que esa máquina está trabajando a una determinada temperatura. Ahora, si esa temperatura sigue creciendo, va a llegar a un punto de temperatura en donde directamente se produce la apertura. Pero primero hubo una alarma, una señal previa. El problema es que a veces las desconectan a las alarmas porque no las estén molestando, y después ya directamente la máquina, cuando tiene que parar, para ya forzada porque tiene que parar. Pero bueno, la idea es que nos advierta de manera que tomemos algún tipo de acción correcta.
indicadores de tensión, va a haber enclavamientos, es lo que yo recién hace un rato les comentaba, enclavamientos para asegurarnos sobre determinadas cuestiones de operación. Entonces va a haber enclavamiento respecto a los interruptores, de manera que nosotros los podamos extraer o volver a poner solamente si los contactos principales están abiertos. Entonces ahí tendremos algún tipo de enclavamiento. Los seccionadores de puesta a tierra también solo van a poder cerrarse si el interruptor está en la posición de apertura, que está abierto. Si no, no se puede cerrar el interruptor a tierra, si no va a ser un cortocircuito. Bueno, y así vamos a encontrarnos con muchas posibilidades de tener distintos tipos de enclavamiento, pero es para proteger lo que recién les estaba comentando, sobre las distintas acciones o distintos trabajos que nosotros vayamos a realizar. Acá viene toda la parte de ensayos que van a tener la celda, fíjense que son muchísimos, son muchos. Vuelvo a insistir, son equipos muy caros. Una celda sola, chicos, dependiendo del tipo de celda, pero una celdita, un cosito de eso solo, hoy estamos hablando a lo mejor de 20, 25, 30 mil, 35 mil dólares, solamente un equipo. Cuando uno tiene que hacer una estación, van muchas celdas. Una celda maneja una sola cosa, un tablero maneja muchas cosas. Entonces, nada que ver el costo de un tablero al de una celda, porque justamente tienen importancias y características totalmente distintas. Son equipos muy complejos, muy caros, y tienen que ser obviamente seguros. Por eso se hacen tantos ensayos, para asegurar justamente. ¿Y un tablero, profe? ¿Cuánto vale un tablero? Un tablero de potencia, no hablemos de potencia tan grande como una celda, pero un tablero importante, y puede valer 4.000, 5.000 dólares. Hay mucha diferencia. Bien. No es barato tampoco, 4.000, 5.000 dólares, es un buen número, pero bueno, cuando vos te empezás a meter cosas en una obra, empezás a meter cosas a todo esto, bueno, los números son bastante generosos. Así que, bueno, estamos hablando de instalaciones complejas, caras, grandes. Ensayos, quizás uno de los más importantes, el ensayo de arco interno, que es para asegurarnos que es lo que les decía, lo que pase adentro, se produce un arco y demás, siempre eso va a estar contenido. Y ahí tienen una serie de ensayos tipo que se le hacen cuando uno certifica una celda determinada. Va a haber otros como ser los ensayos de rutina, que ahí vamos a encontrar los ensayos mecánicos, que tienen que ver con el funcionamiento propiamente mecánico de la celda, la resistencia que va a tener en su estructural, su funcionamiento. Ensayos eléctricos, y ensayos de rutina sobre los equipos y aparatos. Como ven, son muchas las cuestiones que tiene que cumplir una celda para que nosotros la aceptemos y la utilicemos en nuestra instalación. Chicos, ¿preguntas? ¿Algo más que les haya quedado? ¿No? Por ahora. Bueno, espero no haberlos aburrido demasiado. Y discúlpenme si fue un poco rápido, pero bueno, es bastante general, lo mismo como que les vengo comentando de los otros. Es una idea de tener un pantallazo general de lo que es este tema. Después, uno puede sentarse y se puede hacer especialista si quieren en celda, y es para estudiar un rato bien largo. La idea es que tengamos por lo menos una idea general de cada uno de estos equipos, dónde lo utilizamos, para qué lo utilizamos y cuáles son sus características principales. ¿Está? Ese es el objetivo. Profe, tengo una consulta más general, no puntualmente de este tema. Pero ¿son muchos, por ejemplo, los laboratorios que deberíamos tener en la presencialidad? ¿Ustedes, Juan? Sí. Ninguno. Te explico. Cuando yo empecé a dar esta materia, ahí es cuando me hacen sentir viejo, ¿viste? Yo la empecé a dar en el año 2003. Ustedes no sé si habían nacido.
6 años. Hace mucho. Empecé a ver esta materia. Yo tampoco era tan grande, o sea, en 2003, o sea, no hacía mucho que me había recibido tampoco. Tenía era 1 o 2 cursos de 40, 50 alumnos. Y íbamos al laboratorio de eléctrica y hacíamos 8 prácticos en el año. Y ahí repasábamos, esta parte no. Porque cuando empezó esta materia, toda esta segunda parte no la tenían. Toda la parte de redes y luminotécnica no la tenían hasta máquinas eléctricas. Íbamos al laboratorio, no sé, no te digo que semana de por medio, pero íbamos mucho al laboratorio, hacíamos todos los prácticos. Hoy día, ustedes son, en la presencialidad, ustedes son 3 cursos de más de 130 alumnos por curso. Nosotros tenemos un laboratorio que es de 40 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, con un solo equipo, para hacer, por ejemplo, un ensayo de relación de transformación. Es imposible. Es imposible. Sí, en la presencialidad íbamos al laboratorio y yo por lo menos formalmente les decía, señores, les presento un transformador, les presento un motor, y ahí hay elementos están despiezados, o sea, están las piezas que uno las puede ver, por lo menos para tener una referencia física de eso. Eso lo veíamos, eso lo hacíamos. Este año no se puede, y por lo que pinta el año que viene, no sé, está complicado. Así que ese es el problema, Juan, con este tema de la cantidad de gente. Yo esta misma materia la doy en mecánica. En mecánica tengo 2 cursos, y cada curso, si bien han venido creciendo, hoy día tengo 50, 55, 60 personas por curso. Entonces con ellos sí, no te digo que semana por medio, pero cada 3 semanas vamos y hacemos esos 8 prácticos en el año. Vamos al laboratorio y los hacemos. Antes también, a fin de año hacíamos una visita técnica, íbamos a una central eléctrica. Pero imagínate, llevo a 300 a una visita, es imposible manejarlo, y con una cuestión más. Hoy día está muy complicado el tema de las responsabilidades civiles y de seguridad y demás para que te dejen entrar a las estaciones transformadoras, en los lugares donde se está operando esto, que hay peligro. Entonces, es más complejo todavía. O sea, todo, es como que todo se va complicando. Entonces, sí o sí hay que ir con grupos reducidos, máximo 30 personas, 40 personas. Y bueno, imagínate, si quieren ir los 300, ¿cuántas veces tenemos que ir? Es complicado, es complicado. Y bueno, hacemos lo que podemos. Y sí, se complica. Profe, y si nosotros, por ejemplo, después, no sé, estamos interesados, está bien, este año imposible, el año que viene no es probable que tampoco, pero, no sé, queremos ir a ver o a conocer, por ejemplo, en el laboratorio, esto, ¿se puede? ¿Tenemos acceso? Claro que sí, por supuesto. Están invitados, por supuesto. Vamos a suponer que el año que viene arranca con normalidad. Después de marzo es normal. Y me dicen, profe, queremos ir al laboratorio a conocer los transformadores. A ver lo que es un transformador, a conocerlo. Vamos, nos ponemos de acuerdo, pedimos un turno en el laboratorio para que hay que pedir turnos, pedimos un turno y vamos. A los chicos de mecánica este año les dije exactamente lo mismo. Es más, con ellos les dije, si el año que viene quieren hacer los prácticos, que no pudimos hacer este año, si bien no están dentro de lo que vamos curricularmente a exigir, porque nosotros es una exigencia que hagan los prácticos y tienen una calificación. Después tienen un informe y todo lo demás. Este año eso no está dentro de la currícula, no lo vamos a pedir, pero el año que viene quieren hacerlos, o se acoplan a los cursos, o vamos fuera de horario, me avisan, nos juntamos a las 2 de la tarde tal día, pedimos el turno, vamos a las 2 de la tarde, hacemos un práctico, otro día a las 3 hacemos otro. Yo no tengo drama, con mucho gusto. Inclusive hubo algún año que después no se terminó cerrando,
había alguien que había conseguido un contacto para ir a hacer una visita. Había uno que era la central nuclear, de esta de acá de Embalse, y otro a la central de Cerro Pelado, que es una central de bomberos. Y me dijeron, profe, usted nos acompaña si conseguimos la visita para ir, ¿no? Yo los acompaño. Sí, bueno, obviamente lo programamos con tiempo, organizo mi agenda, y con mucho gusto los acompaño. Nos subimos contratamos colectivo, nos subimos colectivo, vamos cada uno en su vehículo hasta allá, no sé, como sea. El otro día no, antes que empezara todo esto, a principio de año, en una de las distribuidoras que yo asesoro, las chicas de administración, bueno, ellos están enredados en papeles, entonces muchas veces no conocen esto. Uno de los chicos de redes consiguió un contacto, y bueno, y fuimos a hacer una visita a la central nuclear. Y me metí también en la visita, porque siempre uno aprende. Y está bueno. Creo que está bueno el hecho de que uno puede ir y conocer el lugar. Pasa que, bueno, a veces en estos lugares, hoy día con los protocolos y encima con las cuestiones de seguridad, a veces hay que cumplimentar con algunas cuestiones más, por el tema del peligro y demás. Pero eso, Juan, desde ya que ténganlo por seguro. El año que viene, si esto se libera, y no hace falta a lo mejor que se pongan todos de acuerdo en lo del curso, si no quieren ir, o si son 5 o 6 los que quieren ir, me avisan, nos juntamos, vamos, los vemos tranquilos a todos los equipos, charlamos, el tiempo que ustedes necesiten. Sea una vez, sean 2 veces, 3 veces, 5 veces, no tengo ningún problema. Lo hacemos con mucho gusto. Perfecto, entonces nos quedamos con su contacto. Este año tienen, miren, como ningún año, todos mis contactos. Teléfono, mail, todo. Todos los años les doy mi teléfono y mi mail. Con Industrial esto ya no lo voy a grabar porque no quiero